porque yo soy vuestra madre, ella nos falta de la paz. La cosquillora, que te ama todo el ribaldo. Y el dragón trata de devorar la palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Nuevamente quiero compartir con ustedes una excelente entrevista que ya muchos estaban esperando junto al doctor Antonio Yahweh. Muchas gracias, don Antonio, por haber aceptado nuevamente la invitación. Gracias a ti, María. Adelante. Bueno, yo quería, primero vamos a dividir la entrevista de esta forma. Vamos a empezar con el tema que quisiera tocar hoy sobre el papado en la iglesia, ¿no? La infiltración masónica y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Para que pues los hermanos puedan tener un poco más de conocimiento, y al final le voy a hacer algunas preguntas que los hermanos dejaron en el canal sobre el tema pasado de las primicias. Don Antonio, la iglesia, sin duda ahorita estamos viviendo una crisis en la iglesia, la infiltración masónica que no es de ahorita, sino es de hace mucho tiempo. Y yo quisiera, por favor, que usted nos explique por qué la masonería ha durado tanto en la iglesia, por qué los papas no han sabido, probablemente eso es lo que la gente piensa, ¿no? ¿Por qué no han sabido confrontar la masonería desde Pablo VI? Yo sé que hay muchas personas que se refieren a Pablo VI como el causante de la decadencia en la iglesia por el Concilio Vaticano II. ¿Usted qué nos puede decir con lo que respecta a esta infiltración masónica que viene? Primero hay que, conociendo un poco la historia, bueno, pues la masonería surge más que surgir, se empieza a desarrollar mucho con la Revolución Francesa, que estamos hablando de 1789. Entonces, todo el 1800, y luego ya el 1900, por supuesto, pues ha sido pues muy, muy activa, ¿no? Entonces, la primera vez así que, bueno, dentro de que yo he buscado y he visto una influencia clara de masónica, fue en el cónclave de la elección de San Pío X, año 1904. Había entre unos 60 cardenales que fueron al cónclave, mayoría italianos, por supuesto, pero bueno, pues empezaron las votaciones, y el cardenal que había sido el secretario de Estado de León XIII era el que acababa de morir, un pontificado largo, de casi 30 años. Pues los últimos 16 años había sido cardenal, secretario de Estado, si no me recuerdo mal, creo que se llamaba Rampolla, ¿no? Algo así. Y entonces, pues era el que iba en las votaciones ganando adeptos, y llega un momento en donde el cardenal de Polonia le saca una cosa que entonces existía, la posibilidad de que una serie de reyes o emperadores católicos tenían la posibilidad de vetar a una persona en él. Y entonces el cardenal de Polonia saca el veto que le había encargado sobre Rampolla, el emperador austrohúngaro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones de ese veto? Pues no se sabe con seguridad, pero parece ser que pertenecía a la masonería. Y entonces tienen que volver a empezar a las votaciones, y el resultado de esa segunda ronda de votaciones es que es elegido San Pío X. Estamos hablando del año 1904.
en 1904 casi llega a ser papa un masón, o que parecía que era masón, vamos. Con lo cual esto no viene de Pablo VI. Después, San Pío X, una de las cosas contra las que se caracteriza su pontificado es contra la lucha contra el modernismo. El modernismo y la masonería pues encajan como el anillo al dedo, ¿no? Después, bueno, pues se produce la Primera Guerra Mundial. Entre las dos guerras pues hay otros papas, entre otros un santo que es San Pío IX, San Pío IX, ¿no? Después, al final de la Segunda Guerra Mundial, el Papa es Pío XII. No, Pío no es anterior, perdón, Pío XI es el que es, o sea, Pío X, Pío XI y Pío XII son los tres seguidos, ¿no? Entonces, pues Pío XII, por ejemplo, hay cosas que hace pues muy bien, como por ejemplo pues el dogma de la Asunción, ¿no? Y sin embargo hay otras cosas pues a las que pues también podríamos decir, pues hombre, podría haberlo hecho mejor, ¿no? Como pues por ejemplo le hace la solicitud en las apariciones de Ámsterdam, la Virgen le hace la solicitud del quinto dogma mariano, ¿no? Cosa que hasta el final pues no la hace, termina muriendo sin hacerla. Entonces se nombra a Juan XXIII. Juan XXIII pues parece que es como un compromiso que hay entre las distintas tendencias que había entre los cardenales, un compromiso como diciendo, nombramos a una persona muy mayor, porque como se morirá pronto, pues pronto ya iremos a otro conclave en el que efectivamente tenía 79 años, creo, cuando lo eligen, pero sin embargo, pues en sus 5 años de pontificado, pues resulta que convoca un concilio, ¿no? Entonces, eso que eran tendencias más o menos ocultas, pues surgen, se levantan, ¿no? En un concilio, pero finalmente el concilio, entre lo que hace el propio Papa Juan XXIII y su sucesor, que es Pablo VI, pues termina bien, termina en todos contentos, y con unos textos magisteriales pues válidos. Lo que pasa es que luego viene la parte de la interpretación de aquellos textos legales, ¿no? Y en la interpretación es donde se han introducido, pues, entre la alta curia, muchos masones, ¿no? El principal, pues, es al que se le confía la reforma litúrgica, y por eso todo esto tiene enseguida, pues tiene el eco de la nueva misa, que pues unos años después, pues hacia el año, el concilio termina en el 65, pues todos estos cambios se producen. Para que se haga una idea, por ejemplo, en España teníamos, el seminario de Pamplona tenía más de 1.000 seminaristas. En España había en ese momento 22.000 seminaristas. Y pues en 2 años pues quedaron una docena. O sea, fue un momento terrible para toda la Iglesia. En Garabandal, año 65, la Virgen dice aquello de que hay muchos sacerdotes que van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas, ¿no? Habla de la lucha de sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Todo eso que en el año 65 pues parecía pues muy aventurado, porque los seminarios estaban llenos, porque todo, pues 3 años después se ve que empieza una defección de sacerdotes muy grande en todo el mundo, que empieza, pues eso, la carencia de las vocaciones se van, y empieza pues todo un proceso que efectivamente en parte pues tiene que ver pues con
con unas acciones que están comandadas pues por pues monseñores masones. En este caso se llamaba Annibale Bugnini pero no es una sola persona, hay todo un plan de la masonería que procura introducirse. Entonces, en el año 73 se nombra a un prefecto de la Congregación de Obispos, pues que es como el jefe de los masones del Vaticano, el cardenal Bayo, que recientemente pues ha habido pues algunos libros en que hablaba de eso, pero es que está durante 10 años el cardenal Bayo en ese puesto. Y fíjate que en esos 10 años hay 3 papas. O sea, hay primero Pablo VI, luego 33 días que lo intenta quitar Juan Pablo I, pero muere. Y luego viene Juan Pablo II, que a pesar de las informaciones que tiene, pues no lo cambia hasta que no ha pasado un tiempo de su atentado, hasta que no ha visto claramente, hasta el año 83, no lo cambia, ¿no? Por tanto, el cardenal Bayo, perdón, estuvo durante esos 3 pontificados. ¿Por qué él tuvo que ver con la muerte de Juan Pablo I? Directamente no. Directamente el propio libro del sacerdote Charles Moore dice o viene a decir que fue algo en todo caso indirecto. Quiero decir, ponerlo en una situación de presión que desencadenara la muerte de Juan Pablo I. Está luego, pues ya con más detalle, tiene su origen en una... Bueno, parece que de las muchas informaciones que hay y que se han ido publicando, parece que lo más evidente es pues que sí, que entran en su alcoba pues 2 personas y le ponen una inyección que es la que las 2 personas que entran al poco tiempo están muertas, típico de estas cosas, ¿no? Y bueno, y parece que el encargo viene de Monseñor, del que llevaba el Banco Vaticano, lo que sería el Banco Vaticano, ¿no? Que también estaba llevado por un masón, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso que por ejemplo, Juan Pablo I había decidido enfrentarse a ello, pero ya, pues, también habían decidido los masones acabar con él. Pues, sin embargo, pues Juan Pablo II pues, no lo considera, la información que le dan, no la considera con la misma gravedad como para... Lo cual, una de las cosas que ocurren es el atentado, que sin duda en ese atentado, pues aunque no la mano ejecutora pues viene del otro lado del telón de acero, pues sin embargo, pues qué duda, no cabe duda que estaba pues probablemente también promovido pues por esta masonería, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? La pregunta que tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Bueno, por un lado, sí, hay muchas consideraciones que podemos hacer, ¿no? La primera es que la Iglesia tiene que pasar por una prueba, ¿no? Una prueba, una pasión, muerte y resurrección. O sea, lo mismo que Jesucristo pasó por una pasión, muerte y resurrección, pues dentro de las dificultades que siempre la Iglesia ha tenido en todos los tiempos. Hubo tiempos en donde los arrianos pues eran mayoría, ¿no? Hubo tiempos donde ha habido tiempos pues muy malos, el siglo de hierro, el siglo IX, siglo X. Luego ha habido pues papas pues que moralmente pues eran muy penosos, ¿no? Pues sin embargo en el siglo XX, con papas que eran pues
personas muy virtuosas y piadosas, pues sin embargo, pues el Señor ha permitido, porque tiene que purificar la Iglesia a través de una pasión, muerte y resurrección. La muerte todavía no ha llegado, estamos en la pasión, pero esa pasión no era cosa de 2 días, como se ve. Esa pasión, pues ya he dicho, desde 1904 está la masonería siendo el instrumento en que va atacándolo. Entonces, para mí lo que es muy sorprendente es que la Iglesia durante un siglo pues ha resistido esos ataques. O sea, los papas, haciendo lo que han podido hacer contra ese enemigo diabólico, pues finalmente pues la Iglesia no se ha ido al garete, no se ha ido es que no quiero utilizar una palabra que a lo mejor es muy española, pero que no significa nada fuera, ¿no? O sea, no se ha acabado la Iglesia. O sea, lo que es milagroso es que lleva un ataque de 122 años, muy directo, y la Iglesia ahí está. Y ahí seguimos pues con los sacramentos, ahí seguimos con todas las... bueno, pues sabemos cuáles son los mandamientos, sabemos cuáles son las cosas. Pues sí, han pasado muchas dificultades, muchas deserciones, muchos... como queramos, la Virgen ha tenido que aparecerse bastantes veces para advertir de las desviaciones, de lo que fuera, pero podemos decir, la Iglesia ahí está, lo cual para mí significa que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia. No es el Papa tal ni el Papa cual, no es el teólogo A ni el teólogo B, no es el comentarista que hace este tipo de webs que atacan pues al Papa o que tal. No, al final la Iglesia ahí está. ¿Por qué? Porque quien la conduce es el Espíritu Santo. Y en esas circunstancias, pues los papas pues han hecho lo que han podido. Yo tengo un ejemplo pues muy llamativo, porque hay un cardenal, que es el cardenal Herranz, ya tiene más de 90 años, ha publicado una serie y que ha trabajado más de 50 años. Empezó pues como un sacerdote sin más y terminó como arzobispo, ¿no? Y durante 40, 50 años ha estado en la curia, en lo más alto, ¿no? Por ejemplo, a él le encargó Benedicto XVI el presidir la comisión de investigación del Batilix, que es otro. El Batilix es la masonería actuando contra Benedicto XVI, en donde pues le roban una serie de documentos que tenía en la mesilla de noche de su habitación, y se los roba pues un mayordomo, un mayordomo. Este es el Batilix. Bueno, pues este cardenal Herranz, pues va narrando muchas cosas de las que han ido pasando en los tiempos que él ha estado allí, ¿no? Él es del Opus Dei, él conoció y vivió pues con San José María, y él narra pues cómo San José María pues tenía una amistad con el cardenal Bayo. San José María es un santo. Claro. San José María sufrió muchísimo por la deriva postconciliar, de interpretación postconciliar, y sin embargo resulta que uno de sus amigos, pues no creo que sería, pues que logró, vamos a decir, ganarse la confianza. Un masón se logró ganar la confianza de un santo, un gran santo, frente a un gran masón. O sea, que no es nada fácil el decir, no, es que, ¿por qué no hicieron? Porque no hicieron, bueno, desde el propio Evangelio hay muchos ejemplos de cómo trabaja los enemigos de nuestro Señor, ¿no? Ahí tenemos, pues cuando le mandan pues unos escribas de Jerusalén para decir, oye, ¿tú con qué haces haciendo esto, ¿no? Y el Señor pues tiene que atacar, darles duro, ¿no? O sea que donde está lo bueno está lo malo.
Es otra de las conclusiones de todas estas cosas, ¿no? O sea que el demonio, para llegar a más, pues donde tiene que llegar es más arriba, porque es de donde se llega más. No sé, Claro. esta es una primera introducción, ¿no? Luego está cómo una parte es los papas, pero otra parte es el pueblo. O sea, el pueblo cómo ve esto. El pueblo lo que no puede ser es un simplista, o no debe ser un simplista, ¿no? Y entonces decir, pues ponerse a juzgar. Juzgar al Papa es una cosa, bueno, yo diría, si hay alguna persona, todos los que trabajan en el Vaticano, pues saben la cantidad de información que hay en el Vaticano, ¿no? De las personas mejor informadas en el mundo es el Papa. Por tanto, si a una persona bien informada le añades que suelen ser, que han sido todos personas piadosas, personas de oración, personas de virtudes, pues si ellos se han equivocado, pues fíjate lo que habría hecho cualquier otro, ¿no? Habría sido terrible. Entonces, venía a decir, no, es que este Papa está destruyendo la Iglesia. Digo, el que la estás destruyendo eres tú con esos comentarios. Quiero decir, con esa irresponsabilidad al lanzar ese tipo de comentarios al público, ¿no? De un modo o de otro, ¿no? No, porque fíjate que ha hecho este error doctrinal, o ha hecho aquel asunto. Digo, bueno. Que la asistencia del Espíritu Santo no se la ha hecho a los de tal o cual web, de tal o cual, ¿entiendes? La asistencia del Espíritu Santo la ha hecho a Pedro. Y sobre Pedro está, por tanto, me acuerdo que en el Evangelio, cuando el Señor termina hablando con esos que vienen de Jerusalén, termina hablando del pecado contra el Espíritu Santo. Dice, otra cosa, dice, todos los pecados se perdonarán, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y efectivamente, sabemos por la fe que el que tiene la asistencia del Espíritu Santo es el Papa. Esto no es papolatría, como dicen algunos tontos, ¿eh? O sea, esto es una realidad de fe. Él es el que tiene la asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, atreverte a juzgarlo, y no solo ya juzgarlo, sino luego a publicarlo y a atacarlo públicamente. Pues el Señor hablaba del pecado del Espíritu Santo. Yo no me atrevería. Vamos, la pura prudencia, virtud cardinal, ¿no? Justicia, fortaleza y templanza. Bueno, pues la prudencia te hace decir, bueno, ¿sería yo capaz de actuar mejor en su circunstancia? Ha habido papas, bueno, pues ya tenemos papas santos en esta, como Juan Pablo II, como San Juan XXIII, como Pablo VI, que es que son santos. Para ser santos no entra cualquiera en ese club, en el club entre nosotros, ¿no? Entonces, pues si resulta que de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que la gente, que Hitler atacaba mucho era a la homosexualidad. Y entonces los homosexuales, uno de los modos que tenían en la antigua Alemania nazi de escaparse de la persecución de los nazis era meterse en los seminarios. ¿Suena lo que luego ha pasado? Pues claro que ha sido. Entonces resulta que durante muchos años pues los papas han intentado una línea de actuación para ver si con eso se acababa, pero como no se acababa, pues han cambiado de línea de actuación y ahora directamente. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar lo que un santo con la información que iba teniendo o que no iba teniendo? Porque también esas cosas no se sabe hasta qué punto podía tenerlas o no, porque son muy ocultas, los pecados ocultos, ¿no? Pues actuó. ¿Quién soy yo para juzgar y decir, no, es que dejaron pasar? Oye,
Si tú hubieras estado allí, te habías caído mucho antes que ellos, ¿no? Claro. Yo estaba viendo su video y que le recomiendo mucho a los hermanos que vean este video, Gobernar la Iglesia, historias reales de los 7 papados. Es una serie de 3 videos, ¿no? Que está bastante completo. Hay muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, y que algo que había apuntado acá es que Edward Gañón había intentado dar toda la información de esta masonería a 3 papados, ¿no? A 3 papas, Pablo VI, que no quiso tocar mucho el tema, creo que porque estaba muy mayor, ¿no? Sí, de hecho murió 3 meses después del primer encuentro con Gañón. O sea, estaba ya realmente en las últimas. ¿No? Era un tema muy gordo para afrontarlo una persona que está en las últimas, ¿no? Que ya no se sentía con fuerzas, ¿no? O sea, el juicio tendría que ser pues mucho más misericordioso, ¿no? Para decir, ¿no? Claro, Sí. Edward Gañón tenía, para quienes no sepan, todo el informe de quiénes eran los masones, que incluso estaban nombrando obispos masones también, ¿no? Dentro de la iglesia. Y luego le llevó esta información al Papa Juan Pablo I y sucedió que lo mataron, pues no pudo hacer nada al respecto. Y luego al Papa Juan Pablo II, que como usted dijo, no hizo caso al momento, pero luego cuando sufrió el atentado contra su vida, él pues ya incluso Lo lo primero que mandó hace es llamar a Gañón. a Gañón. Busquen a Gañón, que se había perdido otra vez en la selva colombiana, después porque era lo que le gustaba, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues Gañón llegó a ser cardenal, etcétera, pero es curioso, por ejemplo, cómo en la beatificación de San José María, escriba, están entre los 33 cardenales que asistieron con 200.000 personas a esa beatificación. Pues entre los 33 cardenales están sentados juntos, casi juntos, Gañón y Bayo. Es que tiene, o sea, precisamente, pues el que era el jefe masón y el que fue el investigador de todo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, es que esto no es tan fácil. Decir, no, voy a limpiar. Si fuera tan fácil, pues seguramente lo habrían hecho. De hecho, una vez que ya pasó todas estas cosas, pues a Juan Pablo II le engañaron otra vez con todo el tema de la pederastia. ¿Qué pasó con...? De pronto la Virgen empieza a aparecerse al lado de Roma en Civitavecchia llorando, con ya lágrimas de sangre 14 veces. El propio Juan Pablo II pidió que le llevaran a él al párroco, que fuera a cenar con él y que le llevara la imagen, la veneró en el apartamento Vaticano, y luego fue 2 veces de incógnito a venerar él, porque claro, lo lógico es que él se preguntaba por qué viene a llorar a Roma. Claro, en el momento, eso era el año 94. El año 94 era el 50 aniversario sacerdotal de una persona pues que ha tenido mucho que ver en todo esto, que era el fundador del movimiento de los legionarios, ¿no? Marcial Maciel. Y a la vez que le felicitaba por sus 50 cumpleaños, pues estaba ocurriéndole todo esto, ¿no? Luego este sacerdote, pues le presentaba a sus hijos, tenía 3 hijos, se los presentaba a Juan Pablo II como sus sobrinos. O sea, es que no es nada fácil, ¿no? Todas estas cosas. Y bueno, y lo mismo pues pasó con Benedicto XVI. Benedicto XVI, el día 1 de su pontificado, dijo: rezad por mí para que los lobos, el que estaba allí desde hacía bastantes años, pues no acaben conmigo, ¿no? Pero llegó un tiempo, cuando llevaba un tiempo ya de 8 años de pontificado, dijo: no tengo fuerzas, yo, por personas, bueno, de alto nivel político, pues me dijeron que efectivamente es que Benedicto XVI tenía una leucemia.
había comenzado una leucemia. Y entonces, lógico que se sintiera como Pablo VI se había sentido antes, sin fuerzas para atacar todo lo que estaba él ya había empezado a atacarlo fuertemente, toda la pederastia, todas esas cosas. En el momento que dejó Roma y se fue a Castel Gandolfo, pues le pudieron tratar con mayor esto y sanó de esa leucemia. Por eso que vivió luego 10 años más, pero no es que se fuera porque entienda. Estas cosas pues probablemente se sabrán pues el día que haya un proceso de canonización de Benedicto XVI, si es que lo hay, ¿entiendes? O sea, entonces a mí me parece pues muy, muy, muy aventurado. Por eso he querido hacer esos vídeos con anécdotas concretas, con lo que está escrito y publicado en muchos libros y otros muchos que no he podido tener ni tiempo para leer, y algunos que aunque haya tenido tiempo para leer, de periodistas, pues de las personas que fue su portavoz, que fue de Juan Pablo II, pues periodistas famosos en el Vaticano, etc. Cuando uno se da cuenta de la cantidad de cosas que se han publicado, son muchas. Esto que he contado de cómo se murió, cómo mataron a Juan Pablo II, pues es una visión que está publicada por un famoso periodista vaticano, que proviene de una monja que se llamaba la monja Érica, que era la secretaria de un cardenal, del cardenal, ahora ya no recuerdo, un cardenal alemán, que fue, bueno, elevado a cardenal en los últimos momentos de su vida, ¿no? Quiero decir que no son gente que su testimonio sea fácilmente decir, pues me han engañado, me ha querido engañar. No, son gente que han sido santos, que hay visiones, bueno, pues lógicas, etcétera, detrás de todas esas informaciones, ¿no? Hay algo que yo estaba viendo en este video que usted nos ha presentado, es que el Papa Pablo VI, el Papa Pablo VI había escrito su renuncia, ¿no? Y que al inicio, creo que es como, no sé si lo que ha pasado recientemente con este pontificado, pero el Papa Pablo VI lo tenían él como un papa progresista, ¿no? Y tenía como que muchos amigos alrededor de él, pero lo dejaron solo frente a los problemas doctrinales que se iban presentando. Al final, Papa Pablo VI se sentía como solo, ¿no? Bueno, algo parecido le ha pasado al Papa Francisco. Había unas expectativas de que hiciera una serie de cosas, tal, y como no cumple las expectativas, pues lo abandonan, lo dejan. Yo vi que Antonio Socci, el que he dicho, era Antonio Socci. Sí. Antonio Socci comentó que al inicio, cuando a Francisco salió como papa, todos sus amigos obispos cardenales lo aplaudieron, sobre todo los que son del lado progresista de la iglesia, pero ahorita como que lo que dice Antonio Socci, literal, es que como que lo han estado presionando para que se apuren a aprobar cosas que van acorde a sus ideologías progresistas, pues, ¿no? Entonces, Antonio Socci decía, y eso que Antonio Socci sacó un libro diciendo no es Francesco, ¿no? No es Francisco, y daba pues todas sus investigaciones, ¿no? Él no lo consideraba un papa válido, pero él mismo decía que como que el Papa Francisco está entre la espada y la pared, ya, ¿no? Porque... Hay mensajes dados a videntes pues de hace mucho. Mucho significa el año 16 en concreto. Yo recuerdo un mensaje recibido por un vidente argentino que en aquel momento, pues cuando yo lo leí, pues me pareció muy acertado, pero es que conforme va pasando el tiempo es cada día más acertado. Ese mensaje decía que había como dos tendencias en la Iglesia, una tradicionalista y otra progresista. Y entonces, pues cada uno esperaba unas cosas del Papa, cada uno intentaba sacarle al Papa lo que era de su tendencia, ¿vale? Y entonces, como no lo iban sacando, pues
pues iban cada uno tirando de él. Y dice el señor, dice, al final van a ganar los tradicionalistas. Pero como lo dice siempre en posibilidad, porque es algo de futuro, no lo dice. Dice, al final, pues si seguís así, al final vais a ganar así, vosotros. Dice, pero el que pongáis en la sede de Pedro os engañará un poco después de que lo hayáis puesto. O sea, está diciendo de dónde viene el falso profeta con ese mensaje. ¿Usted cree que el falso profeta venga? Eso yo pensaba antes, ¿no? Porque ahorita todos piensan, y mucha gente piensa, que el Papa Francisco es el falso profeta. Bueno, Yo sí. particularmente no he dado mi opinión en mi canal porque tampoco quiero afirmar algo de lo que yo no puedo estar segura. Yo siempre he dicho que yo no lo considero un falso profeta porque tendría que estar gobernando al mismo tiempo que el anticristo, ¿no es cierto? Sí, no solo eso, sino que además el capítulo 13 del Apocalipsis habla de que el falso profeta, pues sí, habla como una víbora. O sea, y eso, pues muchas personas dicen, pues lo cumple, ¿no? Pero dice que hará milagros, hará bajar fuego del cielo. Y entonces yo siempre digo, todavía no, ¿verdad? Y dice, pues eso, que trabaja con el poder político, con el anticristo, que será el anticristo en su momento, ¿no? Y digo yo, pues si a alguien molesta el Papa Francisco es el poder político, ¿eh? Entonces, el día que yo le vea que hace bajar fuego del cielo, entonces diré, sí, pues parece que se cumple lo que dice la profecía del Apocalipsis. Hay algo que usted también, perdón, hay algo que usted también dijo la vez pasada, que era que el Papa que cambie las palabras de la consagración, ese sería el falso profeta, ¿no? Sí, claro, esa es la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis. El que de un modo o de otro pues va a acabar con el sacrificio perpetuo e instalar en el área, en el lado del templo, en el ala del templo, la abominación de la desolación. Entonces, bueno, pues para eso hay que esperar. Pero estos otros mensajes que a lo mejor, bueno, como han pasado tiempo, como mensajes hay todos los días, pero al final en este momento se ven dos tendencias dentro de los cardenales, pues que cada cual apoya además pues a un candidato. Pero esto ha ocurrido en todo cónclave. Y entonces, claro, si lo que decía aquel mensaje pues es verdad, pero al final también todo esto, por ejemplo, en el caso de los tradicionalistas, ¿no? Los que buscan pues por ejemplo, la misa que para ellos pues se ha dejado de poder decir con las facilidades que daba Benedicto XVI, etcétera, cosa que el Papa ha explicado por qué. Pero en cualquier caso, estas, que si no pierdo el hilo, decir que se me ha ido el hilo, la idea que quería decir, me volverá, no pasa nada. Sí, no se preocupe, en cuanto a esto, ¿usted cree que si, por ejemplo, realmente, porque ¿usted qué cree sobre el cardenal que salió a decir que él pertenecía a una mafia, que es la mafia de San Galo, Sí. y que buscaban hacer renunciar al Papa Benedicto XVI? Bueno, pues a ver, como durante 10 años estuvieron nombrando obispos por una persona que era masón, pues esa persona que era masón sabe que no es lo mismo el obispo de Nueva York que el obispo de Cincinnati, por poner un ejemplo, ¿eh? Pues lógicamente pues colocaba a los suyos en sedes muy importantes. Y entonces cuando se reúnen la famosa mafia de San Galo, pues 4 o 5 cardenales de esto, pues se reúnen para hacer una propuesta masónica, vamos a decir. Eso no tiene... entre masones lo lógico es que digan, bueno, pues ahora vamos a apoyar a quien sea, lógicamente masónico, ¿no?
vuelven a caer en lo de 1904. ¿Qué pasó con lo de 1904? Pues, señor, el Espíritu Santo se lo saltó. Bueno, pues aquí, si todo eso fuera cierto, vamos a decir, si todo eso fuera cierto, y que apoyaron dice, bueno, pero es que erais 4, erais 5. Sí, en sedes muy influyentes y tal, pero es que ahí se juntan 120 lectores. Y esos 120 lectores tiene que haber 3/4 partes o 2/3 de mayoría. Entonces, no, pues siempre hay cardenales influyentes. Por ejemplo, cuando salió Juan Pablo I y cuando salió Juan Pablo II, el cardenal influyente era Benelli. ¿Por qué? Porque había sido el segundo de a bordo, el que estaba pegado a Pablo VI durante muchos años. Lo mismo que había pasado en 1904 con el Rampolla, que llevaba, ¿entiendes? Pero a diferencia de Rampolla, Benelli era el que logra evitar muchos ataques de la masonería. ¿Entiendes? Entonces, con esto que quiero decirte que es lógico que en cualquier cónclave. Ahora, pasan 20 años. Yo soy un cardenal ya que nadie se acuerda de mí, porque ya no puedo entrar al siguiente cónclave, y entonces, ¿cómo puedo volver a que mi figura vuelva a aparecer? Pues contando pues una cosa que vete a saber si es verdad, publicando un libro y sacando mucho dinero, ¿no? Eso por un lado, pero yo no sé si recordarás, pero no hace muchos años, pues otro cardenal decidió que él era muy amigo en cuanto le sacaron de su cargo en la curia, pues él se dedicó a ir a visitar a Benedicto XVI. Voy a recordar que era negro el cardenal. Y un día ese cardenal quiso sacar un libro en portada como autor Benedicto XVI y él, y las dos fotos. Ya me dirás, si aquello hubiera salido, pues estaba marcando el siguiente cónclave. ¿Entiendes? ¿El cardenal Robert Sara? Sí, claro. Entonces, esa es la parte tradicionalista, que juega sus cartas. Luego se disculpará, luego dirá que si yo soy buenísimo, lo que tú quieras, pero hacerlo lo hizo. Y fue Benedicto el que tuvo que decir, quítenme de ahí. No quiero saber, así no han sido las cosas, como las presenta. Y sin embargo, pues hay muchas personas que siguen pensando que es el adecuado, ¿no? Cuidado. Y por ejemplo, yo estaba viendo que quien estaba en la Sagrada Congregación para los Obispos era Baggio, ¿no es cierto? El cardenal Baggio, que era masón, durante el pontificado de Pablo VI. Y quien está ahora como cardenal prefecto de la doctrina para la fe, Tucho Fernández. Y pues, ¿usted cree que sea masón también? Porque él escribió unos libros bastante anticatólicos y nunca salió Yo tengo algunos amigos en el Vaticano, ¿no? Y cuando ellos me hablan, el jefe no es ni mucho menos ese señor. Yo, si lo es o no lo es, no lo sé. No creo que el Papa lo haya nombrado porque lo es, o sea, porque desde luego, ya te digo que han engañado a santos. El propio cardenal Baggio engañó en su amistad y en sus consideraciones a un santo, ¿no? Entonces, si está donde está, desde luego no es porque el Papa sepa que es masón y diga, ahora voy a nombrar a este masón, que lo vamos a poner aquí y vamos a hacer todo el plan masónico sobre la Iglesia. No, en absoluto, eso no es. Y ya te digo, los que conocen bien el ambiente vaticano,
A mí me han dicho quién es el jefe de los cardenales masones hoy, como en su día lo era Bayo, y desde luego no es en absoluto este. O sea, cuidado. Yo también, esas cosas que me dicen, pues hombre, todas son con cierta margen de equivocación, ¿entiendes? O sea, pero en cualquier caso, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Las cosas que querían dentro de los apóstoles. Señor, ¿hacemos bajar fuego del cielo para que se coman a esos? Dice, si no sabéis el espíritu del que sois. Lo decía San Juan. San Juan. ¿Te das cuenta? La formación del Señor, lo que tuvo que hacer. Y luego, y el otro que dice, Señor, que no se te ocurra a ti que te pase esto de que te van a matar. Y apártate de Satanás. Y en el momento clave va y dice, yo no lo conozco. ¿El Señor lo quitó de en medio o lo mantuvo? Lo mantuvo. Entonces, ser simplista, simplificador en los juicios es gravísimo. Y con cualquier persona. Pero si encima lo haces con el Papa, estás muy cerca de un pecado con el Espíritu Santo, que es el que no se perdona. Don Antonio, y en el caso de que, por ejemplo, si hubo una irregularidad en el cónclave o haya Benedicto sido presionado para renunciar, su renuncia, dicen que su renuncia sería inválida y por tanto el pontificado siguiente no sería válido, ¿no? Eso es todo lo que han hecho de acuerdo a algunos estudios. Se estaría hablando de que, por ejemplo, el Papa Francisco sería un antipapa, que muchas personas lo tienen como antipapa, ¿no? Por estos estudios que han hecho del cónclave. Si fuera antipapa, como dicen, los nombramientos que él ha hecho no serían válidos tampoco, ¿no? A ver, yo cuando vuelvo al esquema general, ¿cuántos entran al cónclave? 120. ¿Es que son todos borregos? ¿Es que son todos que no saben lo que están haciendo? ¿No hay ninguno que sea especialista en derecho canónico? Que levante la mano y diga, oiga, ¿está usted haciendo la quinta votación? No hicieron eso. Dijeron, invalidamos la cuarta, porque había una papeleta de más. Y por tanto, si la hemos invalidado, hacemos una quinta votación, que es cuarta. Entonces luego ya podrán publicarse libros, ya podrán venir teólogos, pero lo que allí decidieron, allí estaba el Espíritu Santo, en un cónclave, ¿sí o no? Entonces, a mí me parecen esas cosas de un simplista en el análisis, un querer atacar a la persona, que atacar a la persona juzgándola de ese modo, ¿no? Entonces, y si encima seguimos construyendo, pues fíjate a dónde nos llegamos. Claro, todos sus nombramientos están mal. Claro, es que... Oiga, la división que está usted causando en la Iglesia, ¿cree que cuando llegue el día de su juicio Dios va a mirar para otro lado? Es gravísimo ese tipo de sabios, que hay muchos en Internet, y gente que ha sido en otros momentos fiel y buena, ¿entiendes? Y sin embargo hoy, pues hacen unos análisis que te quedas diciendo, pero bueno, ¿a dónde estás llegando? Algunos de ellos yo los conozco personalmente. ¿Y usted cree entonces que sea el obispo vestido de blanco de la profecía de Fátima? Bueno, es que también cómo interpretamos la profecía de Fátima, porque siempre cuando había dos papas, todos tendíamos a decir que eran dos personajes distintos, sí. El obispo vestido de plata y el papa. Ahora que solo hay uno, a lo mejor pues no eran dos personajes distintos, era el mismo, ¿entiendes?
Entonces, bueno, cuidado. De nuevo, es que para todas las cosas de Dios, para todas las cosas de la interpretación profética, hay que decir lo que haya que decir de tus estudios, de tus trabajos y tal, pero todo con cierto margen de me puedo equivocar. Porque para decir yo siempre estoy en la verdad, pues a mí me critican cantidad en mi canal porque me sigo manteniendo todavía fiel a que el Papa es el Papa, es Francisco, que lo que dice lo dice por algo, que lo que hace lo hace por algo, y entonces pues a mí me llaman de todo. ¿Por qué? Porque son todos del trueno, los hijos del trueno. Lo que dice la primera carta del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Dice, si es que lo has hecho muy bien, le dice el Señor. Empieza la carta felicitándolo, dice, porque has buscado a los herejes, ¿no? Más de un modo, y los has descubierto y los has planteado. ¿Ya? Si lo has hecho todo muy bien, dice, pero tengo contra ti una cosa. Has perdido tu primera caridad. Lo estás diciendo con celo amargo. Yo en el momento que a una persona la oigo decir Bergoglio, digo, celo amargo. Y detrás del celo amargo, mal juicio. Y hay muchos que no hablan nunca del Papa Francisco, hablan de Bergoglio. Para mí es inmediato prueba de que no. Don Antonio, no sé si le puedo hacer esta pregunta que es un poco más personal. No más. Yo aquí no te he puesto ningún límite. Bueno, usted era amigo del doctor Rafael Arango, sí. ¿no? Usted, bueno, no sé si llegó a ir a Colombia, pero yo me acuerdo que ustedes se conocían, ¿no? Y compartían mucho estos temas de los últimos tiempos. Sí. El doctor Arango, hasta el final, él decía que él era antipapa, pues, ¿no? Incluso al inicio, con el doctor Galat decían que eran, bueno, el falso profeta y todo. ¿Usted mantuvo esa amistad con el doctor Arango? Mira, ¿Le hablaron de eso? Mi amistad empezó en el año 2003, con los dos, con Galat. Yo he estado en casa de Galat, rezando con él, comiendo con él, etcétera. He estado antes de que fundara, creo que era se fundó después del 2003 la Fundación Belén y viajaba mucho yo a Colombia porque tenía mi trabajo profesional, tenía un trabajo allí en Colombia que tenía que ir. La última vez que estuve con ellos fue como en diciembre del 2012. Es decir, como 2 meses antes de que Benedicto. Por tanto, yo no viví con ellos personalmente los viajes. Yo lo que vi fue ya de que ellos, pues desde el canal Teleamiga, en el que ellos hablaban, pues inmediatamente se sumaron a una serie de críticas que le hacían especialmente sacerdotes argentinos. Que era de donde el Papa había sido obispo. Es como si dijeran ahora, pues vamos a atacar desde... Bueno, el hecho es que empecé a ver aquella deriva y cuando yo en el 2015 pues me preguntaban, estaba en México y me preguntaban por qué opinaba, etcétera, pues no, yo decía, yo es que opino al revés que él. Y yo creo que tanto él como yo sabíamos cuál era nuestra postura. Los dos. Y yo siempre dije que yo respetaba. Y él siempre dijo que él me respetaba mucho. O sea, yo voy a decir que me consideraba, y en estos 10 últimos años que él ha vivido, me consideraba amigo suyo. Pero por supuesto, pues yo soy muy diferente de Rafael Arango. Él tenía un modo de explicar las cosas, él tenía unas vivencias. Yo he estado haciendo oración en su grupo carismático
A mí, pues cuando estaba en la Fundación Belén, sus libros, me volvía a España con un paquete de libros que me colocaba, ¿eh? Ujú. Y voy a decir, pues siento mucho que él tomara esa actitud, ¿eh? Que llegó a tener un momento un poco clave con el episcopado colombiano, con Galat, etcétera. Pero en fin, Galat era mucho más enérgico, era mucho más de poner la fuerza y tal. Lo cual, pues no sé, a veces a lo mejor prefieres ese tipo de personas, ¿no? Que otras. Los dos eran muy amigos míos. Galat quizás se enfadó más conmigo, ¿no? Pero Arango yo creo que siempre, en muchos vídeos que lo he visto, de hecho quise verle cuando estuve luego en el 2017 en Colombia, y simplemente pues que el tiempo que yo estuve en Bogotá fue muy breve y no vernos, ¿no? Ujú. Así que, ¿yo qué quieres que te diga? Pues que rezo para que los dos estén en el cielo, ¿no? Han hecho mucho bien y que el Señor pues les tenga la división o el mal que pudieron causar con sus últimas opiniones, pues que el Señor no se lo tenga en cuenta, ¿no? Por todo el bien que hicieron, ¿no? Ujú. Ay, muy bien, muy bien. Sí, esto me había quedado en duda hace tiempo. Bueno, don Antonio, entonces ha quedado bien claro cuál es su postura, sigue firme en cuanto al papado. ¿Nos podría de repente resumir algunas características básicas del falso profeta para que la gente tenga bien claro que no se ha dado a conocer todavía el falso profeta, sino es el que vendrá después? Porque de hecho la profecía de Peñablanca decía que después de el pontificado de Juan Pablo II viene su sucesor, luego vendrá otro, al fin la iglesia caerá, terminados los reinados papales, la iglesia caerá. Entonces, se supone que tendría que ser hasta este pontificado, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que eso será así, ¿no? O sea que efectivamente, bueno, si algún día hablamos de la película, de lo que, como yo veo los próximos meses, en toda esta circunstancia, pues sí, es más o menos es así, está muy profetizado que por muchos santos y por muchas, que el Papa huirá de Roma. Yo creo que se refieren a este Papa, ¿no? Huirá de Roma cuando sea invadido por fuerzas musulmanas y fuerzas de Rusia. Habrá una carrera a ver quién llega antes a colocar su bandera en Roma, ¿no? Y para entonces ya el Papa no estará en Roma, ¿no? Pero en fin, eso es distinto del falso profeta. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura del falso profeta? Dice, parece cordero, pero habla como serpiente. Apocalipsis 13:11. Dice, trabaja en estrecha unión con el anticristo. Apocalipsis 13:12 y 16:14. 16:14 también. Dice, consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo. No es toda la tierra. El capítulo 13 dice que es los que no estaban inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida por lo menos está inscrito 1/3 de los moradores de la tierra, como que sabemos que perecerán 2/3. No significa además que se condenen los 2/3 que perecen, ¿entiendes? Por tanto, pues no lo sé, supongo que en el libro de la vida pues puede estar a lo mejor hasta la mitad de los hombres. Por tanto, aunque este trabaje y diga aquí que es consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo. Bueno, Apocalipsis 13:12. ¿Y cómo lo consigue? Por medio de, primero, un decreto que es la abominación de la desolación, que es la supresión de la Eucaristía. 2, con grandes señales, principalmente dos señales. Una, las dos señales las ejecuta delante de la bestia, delante del anticristo. Okay. La primera señal es hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, o sea, notoriamente. ¿Literal? ¿Eso es de forma literal?
Sí, claro. Lo mismo que fue de lo literal que hizo Elías, hizo bajar fuego del cielo. A Abraham, su sacrificio, fue bajar fuego del cielo. Claro que sí. Eso no es una novedad, ¿entiendes? Es una novedad para los que han vivido solo 30 años. Bueno, dice, y la última señal dice que los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia. Le fue dado, el signo no es que hagan la imagen, el signo es lo siguiente, le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Esas son las señales. ¿Cuál será la imagen de la bestia? Pues no sé si será una foto del anticristo, no sé lo que será, ¿entiendes? Pero en el fondo lo que quiere es hacer algo parecido a la Eucaristía. La Eucaristía tú no ves, pero sabes que está vivo dentro de esas especies sacramentales. El demonio siempre intenta ser la mona de Dios, repetir las cosas que Dios hace, ¿no? Y entonces, pues este es el esquema que marca el Apocalipsis. Un señor que hará el decreto fundamental, y para hacer ese decreto hay que ser papa, y hay que ser papa legítimo, y por tanto válidamente, más que legítimo, válido, válidamente elegido. ¿Por qué? Porque puede ocurrir la legislación actual para elegir al papa. Una de las cosas que exige es que la elección sea en el Vaticano y que sea en la Capilla Sixtina y que los electores estén alojados en Casa Santa Marta. Es que todo eso lo puso Juan Pablo II en la legislación y nadie lo ha quitado. Benedicto, Francisco no lo ha cambiado. Pero ¿qué pasa si mañana Roma queda destruida y queda inundada por el aviso? Pues que no se puede celebrar un cónclave en Roma y no hay papa para cambiar la legislación. Por tanto, pero se necesita tener un papa, o pueden pensar los cardenales, necesitamos. Por tanto, nos reunimos en donde nos dé la gana, en Aviñón, por poner un ejemplo. Y entonces, pues el cónclave será válido, sí, pero lícito, no. ¿Entiendes? Porque no se ajusta a la legislación. ¿Entiendes? Entonces, si no se cambia antes de la muerte de este papa la legislación para elegir el papa, pues es muy difícil que pueda ser un cónclave lícito. Pero nadie dudará que lo que elijan los cardenales pues es válido. Por tanto, el falso profeta empieza como papa válido, aunque ilícito, que es lo que dice la profecía de San Francisco de Asís. En un cónclave que no es lícito, pero no dice que sea inválido. La diferencia. Hay muchos ejemplos de sacramentos que al darse se pueden dar ilícitamente o al confeccionarse. Pues, por ejemplo, porque el sacerdote pues está en pecado para celebrar misa, por lo que sea, ¿no? O sea, no debería, pero es válida la consagración, ¿entiendes? ¿Qué hace? O que haga una consagración fuera de la liturgia. Es válida las palabras de un sacerdote ordenado válidamente, pero otra cosa es que sea lícito. No es lícito hacerlo, ¿vale? Entonces, ese falso profeta es válido hasta que comete la herejía del decreto. El decreto de la supresión de la Eucaristía. Que la Virgen al Padre Gobi le dice que será cambiando las palabras de la consagración.
lo terrible de una supresión de la Eucaristía por una legislación es que Jesucristo le dijo a Pedro: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Por tanto, ya nadie que diga las palabras que hoy se dicen, las correctas palabras, consagrará. Por tanto, muchos piensan: no, pero se dirá la misa en catacumbas. Parecerá que se dice la misa, pero ya desde el día que se dé ese decreto, nadie más consagra. Podrá haber sagradas formas reservadas, consagradas, y podrás a lo mejor comulgar de esas sagradas formas. De hecho, por ejemplo, en las apariciones del Escorial, la Virgen aparece con la capa del Papa Juan Pablo II y colgando pues una sagrada Eucaristía grande. Yo creo que es una imagen profética de ese momento. Ella será la que asuma la dirección de la Iglesia y ella nos traerá la Eucaristía. ¿De dónde? Pues de donde estuviera reservada. Pero en fin, pero misas, como muchos piensan, etcétera, tal, no. ¿Por qué? Porque ha ido por la legislación, por donde le dio el poder Jesucristo a Pedro, el poder de las llaves. El diablo ha intentado muchas veces pues que se acabe la Eucaristía. En muchas guerras, pues en los cristeros en México, en la Guerra Civil Española, etcétera, pues decir la misa era la vida, ¿no? En el caso de México incluso estuvo prohibido por los propios obispos, ¿no? Pero si la decías, la decías, ¿no? Quiere decir, se consagraba. Pero el diablo ya sabe que ese modo de actuar no produce todos los beneficios que él quiere. Para los beneficios que él quiere, necesita que no haya más en la tierra el sacrificio de Jesucristo. La palabra del Señor.